Ahí lo tiene, preocupante lo que está ocurriendo como sociedad con los alumnos en estas instituciones. Por eso esta mañana nos da mucho gusto recibir en el estudio a Nerina Hernández, psicóloga de la Universidad Alvar, para hablarnos sobre este tema y sobre todo cómo evitar la violencia escolar. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues sí, a lo mejor no logramos entender qué es lo que está ocurriendo con los alumnos, o en general es que a lo mejor en el mundo somos cada vez más agresivos. Mira, lo que sucede es que las generaciones vamos cambiando y poco a poco nos vamos dando cuenta que se pierden muchos límites en muchas circunstancias, ¿no? Las situaciones que vivimos en casa es real, no iniciamos como padres poniendo ciertos límites, vamos dejando que poco a poco nuestros hijos vayan haciendo muchas cosas. Las redes sociales, lo que nosotros vemos pues en estos famosos retos que se abarcan, la ideología de que en la escuela lo educan y te dejo al niño allá, se va volviendo, se va creando esta parte, ¿no? En donde el niño va perdiendo límites, también los chicos se están volviendo poco tolerantes a la frustración. Entonces eso significa que cuando tú dices algo, el chico realmente pues reacciona, ¿no? El chico no tiene la forma, la manera a lo mejor de dialogar, de decir cómo lo hago, sino que inmediatamente accedemos a la parte de la violencia. Claro, pero entonces eso es el reflejo, o sea, las acciones que vemos en este momento que están apareciendo en pantalla, ¿podría ser entonces el reflejo de lo que se está viviendo en el núcleo familiar? En muchas ocasiones es el reflejo del núcleo familiar, pero también es el reflejo del entorno en donde el niño está, en donde el chico se encuentra, ¿no? Las canciones, te repito, todo lo que nosotros consumimos realmente, si haces un análisis de lo que se ve desde caricaturas, películas, todo lo que nosotros podemos tener como medios, muchos de ellos implican grados de violencia que desgraciadamente nosotros normalizamos, y hasta estos grados es cuando nosotros vemos que, híjole, algo está pasando, ¿no? Hay por ahí un foquito rojo. Y pues lo que sucede es que también no hay como que un trabajo multidisciplinario, ¿no? Si en la escuela el profesor llama la atención, el papá a lo mejor dice, no es cierto, mi hijo no hace eso, ¿no? O a la inversa, no es cierto, no se comporta de esta forma. Entonces sí necesitamos tener mucho cuidado, conocer a los chicos, saber qué es lo que sucede, pues para ir orientándolos, ¿no? A que sean pues tolerantes, a llevar a una parte de diálogo, no llegar a la parte de la violencia, ¿no? Hablaba de focos rojos, ¿cómo identificarlos? ¿Hay algunas señales que nos podrían decir, aguas, aquí se puede presentar un conflicto? Porque lo ideal es que no se llegue a los golpes dentro de las escuelas, ¿no? ¿Qué se puede hacer tanto en casa como los alumnos? Aprender a poner límites. Yo creo que si nosotros aprendemos a poner límites, a enseñarle al niño que es un no desde que está chiquito, y poco a poco irle diciendo, a ver, no, pero no significa que es malo, ¿no? O sea, podemos dialogar, podemos llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que sucede? Poco a poco el niño va aprendiendo. También nosotros involucrarnos, ¿no? ¿Cuál es el medio social en el que el niño se está desarrollando? ¿Cómo son estas amistades que se tienen? A veces decimos el amigo, pero desgraciadamente el amigo no nos enseña. Entonces empezamos a cambiar, le dices no veas la tele, e inmediatamente el chico pum, reacciona, ¿no? Se enoja. Entonces como que empiezan a ver por ahí ciertas cosas, los berrinches. Como decían las abuelitas, todos sabemos en casa lo que tenemos, claro, ¿no? Entonces dices, oye, este chavo es violento y puede pasar algo en la escuela. Sí, o sea, nosotros lo sabemos, desgraciadamente a veces no lo queremos reconocer, no lo queremos aceptar. Oye, y la verdad es que se dice fácil, pero no. Implica también una reeducación del adulto, ¿no? Nadie nos enseña a ser padres, no. O sea, lo vamos haciendo con lo que vamos teniendo y con carencias y demás, pero entonces también implica una reeducación de los adultos para que los niños y los jóvenes entiendan que esta no es una forma de interactuar con las personas. Sí, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Es iniciando nosotros como ejemplo, como nosotros como padres somos al final los que damos el ejemplo. Si yo te digo no seas violento, pero a la de 3, claro, en casa también utilizo un lenguaje violento, azoto, hago, obviamente hay incongruencia y es en donde el niño no entiende, o sea, sí soy, no, o no soy. Claro. Y todavía pues se refuerza a veces más en las escuelas con los compañeros, incluso también en el medio educativo, ¿no? Hay docentes que dicen, no soy grosero, pero te grito, a ver cuándo podemos hacer. Entonces se vuelve un trabajo multidisciplinario, tener la capacidad de que nosotros aceptemos cuáles son nuestros errores, qué es lo que estamos haciendo como adultos y de qué forma nosotros podemos enseñar
a los hijos, ¿no? O sea, no es hizo algo mal, gritarle, no, es enseñarle a partir del diálogo. Sin duda un problema pues bastante complejo. Por un lado está el violentador, el que golpea, el agresivo, y por el otro lado está la víctima, que también le está pasando mal, lo comentamos, puede generar algún daño psicológico, y también el hecho de que ya prácticamente en todas estas agresiones las están grabando con el teléfono y lo están subiendo a redes, que también trae su mensaje. Sí, claro, por eso es esta parte, ¿no? Que tanto las redes sociales se están convirtiendo como a veces en un arma de doble filo, porque son buenas en muchos accesos, pero también para estas circunstancias dañan la imagen, las situaciones psicológicas de los niños, ¿no? Al final quedan como que marcados de, híjole, ahí va el niño al que le hacen, ¿no? Ahí va el chico y parece mentira, pero pum, se vuelve a repetir, entonces se vuelve un ciclo y desgraciadamente pues cuesta mucho, pero sí podemos llegar a revertirlo. Pues ahí están las recomendaciones justamente para eso, para acompañar a los jóvenes, para acompañar a los niños y para ir frenando poco a poco desde casa este tipo de comportamientos que no le hacen bien a nadie. Siempre hay que estar muy atentos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Gracias, muy buenos días. Es Nerina Hernández, es psicóloga.